Entonces, vamos a arrancar primero con la alcalinidad. Pues digamos que para no ser tan técnico, la alcalinidad básicamente se puede definir como la suma del contenido de hidróxidos, carbonatos y bicarbonatos en el agua. Y la dureza es el contenido de calcio y de magnesio. Cuando hablamos de dureza, se da el término de dureza temporal, que es la dureza que está asociada a los bicarbonatos. Y la dureza permanente es la dureza o calcio y magnesio que está asociado a otros aniones como los cloruros o los sulfatos. Esos dos temas, digamos alcalinidad y dureza, son los que vamos a tratar hoy de cómo se eliminan con resinas de intercambio iónico. Aquí hay un esquema pues, general de que puede traer el agua que normalmente vamos a tratar. Entonces, aquí vemos al lado izquierdo los iones, los cationes, que son carga positiva. Cuando hablamos de cationes son iones cargados positivamente, entonces calcio, magnesio, sodio, potasio, el nitrógeno amoniacal y todos los que tienen carga positiva. Y los aniones tienen carga negativa, entonces están pues los bicarbonatos, cloruros, sulfatos, nitratos. em, el sílice también es un anión, es el anión más difícil de retener. Eh, Y digamos que aquí ya comienza a haber una especificación de resinas para cada caso. No hay una resina que pueda remover todo eso en una sola resina. Entonces, por eso se habla de resina catiónica. La resina catiónica remueve los cationes. Entonces, para eliminar la dureza, que es tema de hoy, el calcio y el magnesio son cationes, se remueven con una resina catiónica. Y la alcalinidad, que es un bicarbonato, se puede remover con una resina aniónica, pero ahorita más adelante vamos a ver que también se puede utilizar una resina catiónica débil para hacer ese proceso y ya explicamos cómo sería. Entonces la resina aniónica en general remueve aniones, todos los que tienen carga negativa. Entonces además de la alcalinidad, los cloruros, sulfatos, nitratos, sílice. La alcalinidad normalmente puede presentar algunos tipos de problemas, sobre todo cuando hay alimentación de calderas, torres de refrigeración, por sobresaturación y porque se precipita el carbonato de calcio. Entonces esto puede causar incrustaciones en las tuberías, en los equipos de proceso o en los procesos de retorno de condensados, debido a que se produce CO2. Hay un medio ácido muy fuerte en donde se puede presentar corrosión. Entonces, por esto es sano retirar la alcalinidad cuando haya alguno de estos procesos. Aquí presentamos una ecuación muy general de cómo sería el proceso, pues se tienen los bicarbonatos y por efecto del calor en el proceso, los carbonatos se van a precipitar, pero importante, se va a producir CO2. Esto es una ecuación, recuerden que las ecuaciones normalmente no se dan completas hacia un solo lado, sino que si uno puede mirar en algún momento se da un equilibrio. Entonces uno tiene en el sistema o en el agua los compuestos que reaccionan como los productos de la reacción al mismo tiempo, cuando se alcanza como un equilibrio en esa reacción. Entonces, hay un momento en el agua en donde vamos a tener bicarbonatos, donde vamos a tener carbonatos y donde vamos a tener CO2. Cualquiera de estos tres compuestos, si ustedes miden la alcalinidad, le va a dar reporte de contenido de alcalinidad. Entonces, es muy importante saber la alcalinidad a qué corresponde, si es a bicarbonatos, a carbonatos o a CO2. Ahorita más adelante lo vamos a ver. Aquí influye mucho el pH. Como se produce CO2, esto hace que el pH de la reacción también baje, del medio donde se está sucediendo la reacción baje, y ahí hay unos temas de equilibrio que vamos a ver aquí más adelante. Eh, Vémoslo más en la gráfica, que se ve más fácil. Aquí tenemos una gráfica en donde abajo está representado el valor del pH y podemos ver que en el pH de 0 a 4.3 hay CO2 gaseoso que se puede escapar a la atmósfera fácilmente. Entonces la alcalinidad que se mide cuando el pH es menor a 4.3 es porque o sea, es debido al CO2. Si subimos el pH en la solución, en el agua que vamos a tratar,
ya comienzan a aparecer bicarbonatos, entonces parte del CO2 se va a convertir en bicarbonato. Entonces, entre un pH de 4,3 a 9,3 va a haber una, van a estar compartiendo, digámoslo así, la alcalinidad debido al CO2, debido a los bicarbonatos. Cuando subimos más de 8,3, ya aparecen los carbonatos. Entonces, de 8,3 hacia arriba, digamos que aquí de 8,3 a 9,3 puede haber bicarbonatos y puede haber carbonatos. Y cuando estamos más de 9,3 ya hay hidróxidos. Entonces, la alcalinidad se puede dar también por hidróxidos. Entonces, digamos que esto es solo para mostrarles que dependiendo del pH que haya en la solución, esa alcalinidad puede ser debida o se puede manifestar a través de carbonatos, de hidróxidos, de carbonatos, de bicarbonatos o de CO2. Eh, por eso es muy importante tener el pH del agua que voy a tratar para saber cómo debo proceder. Este tema del CO2 es muy importante porque es lo que va a permitir que podamos remover alcalinidad, a pesar de que la alcalinidad normalmente se da en términos de carbonatos, que es un anión. Puedo usar una resina catiónica porque como forma CO2, el CO2 después lo retiro como un gas en un desgasificador. Entonces aquí tenemos el tema del pH también, la importancia del pH aquí en el lado izquierdo está listado el pH y en la parte de abajo la relación entre la alcalinidad y el dióxido de carbono, el CO2, juntos dados como partes por millón, uno de CaCO3 y el otro de CO2. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, si la alcalinidad que tuviéramos es de 200 partes por millón y yo mido el pH del agua de 6,8, con esos dos datos que yo mido en el laboratorio, puedo ir ayudándome de esta gráfica a mirar cuánto es el CO2 que hay en el agua o cuánta alcalinidad está representada por el CO2. Entonces, simplemente hago la división entre la alcalinidad eh, y el pH que me dio, perdón, aquí en el pH yo miro, busco el valor que es 6,8 y en la gráfica me dice que la relación para 6,8 es 3,5 de esa relación. Entonces, con este 3,5 pues lo reemplazo en la fórmula y me da que el CO2 que hay a pH de 6,8 con alcalinidad de 200 es de 57 partes por millón. Pero así podría saber, dependiendo del pH aquí, mirar cómo está cambiando esa relación. Y esto es muy importante porque, como les digo, para remover alcalinidad con una resina catiónica, el contenido de CO2 va a ser importante porque entre más CO2 se produzca, más alcalinidad puedo remover. Entonces, en ese sentido, el, el primer método del que vamos a hablar para remover alcalinidad es con resina catiónica débil. En este caso sería la Levatit CNP80. También se puede remover y vamos a hablar de eso con una resina aniónica fuerte, que sería la Levatit M600. Y normalmente, como vamos a hablar también de dureza, debemos usar una resina catiónica fuerte, que es para remover la dureza. Cuando es una resina catiónica débil, aquí hay unas reacciones generales que las vamos a pasar así muy rápido para no enredarnos tanto con eso, pero la parte en azul es la resina, es lo que representa la resina, y la resina cuando se coloca en agua se ioniza, como casi la mayoría de sales y compuestos en el agua se ionizan. Se ionizan es que si yo tengo sal, la sal sólida, cuando está seca en la bolsa, eh, pues están muy juntos los compuestos de la sal, pero si yo le echo la sal dentro del agua, la sal se ioniza, quiere decir que el sodio y el cloruro se separan un poco, quedan como nadando, flotando en el agua, sigue habiendo sal ahí, pero está ionizada. En general, todos los compuestos y todas las sales en el agua se ionizan y eso es lo que permite que pueda yo intercambiar esos iones que están solubilizados en el agua. Cuando yo agrego un soda, por ejemplo, para neutralizar a una solución en donde tengo la resina de intercambio iónico débil, la resina tiene hidrógenos para
ceder y entonces va a coger el sodio y va a soltar los hidrógenos. Esta, si ustedes ven aquí hay unas flechitas en donde indican que la más larga quiere decir que la reacción tiende hacia el lado derecho más que hacia el lado izquierdo, o sea, el equilibrio se va a alcanzar más hacia el lado derecho, en este caso. Cuando yo coloco más bien una sal, cloruro de sodio, en contacto con la resina también va a coger el sodio, pero fíjense que aquí las flechitas cambiaron. En la de arriba, cuando es con soda, la flecha más larga está hacia la derecha, o sea, la reacción tiende a que la resina coja el sodio casi completamente. Mientras que abajo la reacción es al revés. La reacción tiende más bien a mantener el hidrógeno, o sea que tiende a irse hacia el lado izquierdo. Entonces sí puede coger al principio el sodio, pero se le dificulta, digámoslo así, un poco y la reacción se devuelve más hacia el lado izquierdo. Cuando uso aquí los carbonatos y los bicarbonatos, perdón, los bicarbonatos de sodio y de calcio, también hay un comportamiento diferente. Entonces, cuando yo eh, mezclo la resina con bicarbonato de sodio, la reacción tiende a devolverse, mientras que cuando es con bicarbonato de calcio, la reacción sí tiende a irse hacia la derecha, o sea, tiene más afinidad por el calcio, por el carbonato de calcio. Estas reacciones solo para mostrar más o menos cómo es la preferencia de esta resina eh, catiónica débil para remover, en este caso, la alcalinidad. Mm, Catiónica débil es que no puede retener todos los cationes o la fuerza que tiene, la fuerza iónica que tiene la resina, no puede coger los aniones de los cationes débiles. Aquí hablan de un pK, un valor de pK de 6, más o menos. Los ácidos fuertes tienen valores de pK muy bajitos. Fíjate que está casi cerca a 6. Eso simplemente muestra es que como es débil, no es capaz de retener los, los cationes que son débiles, sí. Entonces aquí vamos a decir que la resina catiónica él lo que hace es, como es catiónica, va a coger los iones de calcio y de magnesio y va a liberar hidrógeno al agua. Como la resina tiene dentro de su estructura hidrógeno para soltar, coge el calcio y el magnesio y suelta el hidrógeno. Como se está soltando hidrógeno a la solución, este hidrógeno lo que va a hacer es que va a bajar el pH y se va a formar CO2 o ácido carbónico y CO2 libre. Este CO2 libre que se está formando es lo que vemos después de remover en un desgasificador. Entonces, en teoría no necesitaríamos ninguna otra resina para remover la alcalinidad, sino que si sacamos el CO2, como vimos en la gráfica anterior, el CO2 pues es alcalinidad. Entonces vamos a bajar a remover alcalinidad. La resina va a remover también la dureza al mismo tiempo, o sea, como está reteniendo el calcio y el magnesio, pues obviamente la dureza en el agua también va a bajar. Entonces va a bajar la dureza y al remover el CO2 va a bajar la alcalinidad. Eh, Hay que tener en cuenta que esta resina se debe regenerar con un ácido fuerte, como ácido clorhídrico o ácido sulfúrico. Y lo otro es que eh, la dureza que va a retener esta resina va a ser solamente la dureza que está asociada a la alcalinidad. Ya vimos antes que hay una dureza, vamos a volvernos un momentico, que hay una dureza temporal que está asociada a los bicarbonatos, calcio y magnesio, bicarbonato de calcio y de magnesio. Esa es la dureza que va a retener, pero la dureza que está asociada a los cloruros, a los nitratos, a los sulfatos, no la puede coger. ¿Listo? Entonces va a bajar la dureza parcialmente. Aquí vamos a ver una imagen eh, de cómo sería el arreglo. Entonces tenemos una resina catiónica débil en el primer filtro en forma de hidrógeno. Ya recuerden que la regeneramos con ácido. Cuando el agua entra, el agua a tratar entra, la resina retiene el calcio y el magnesio y produce CO2. Y
el CO2 es retenido o es liberado aquí en un desgasificador. Un desgasificador básicamente es un equipo que está abierto a la atmósfera por donde yo pues paso el agua, digamos que la coloco ahí como una regadera para que entre al equipo y se burbujea aire y el aire de abajo hacia arriba arrastra el CO2. Quiere decir que si yo después del desgasificador mido alcalinidad, la alcalinidad ha bajado por efecto de haber removido ese CO2 y la dureza también ha bajado porque la resina retuvo calcio y magnesio. Como les dije antes, no va a retener todo. Entonces aquí hay un ejemplo. Si la dureza del agua que entraba aquí al proceso es de 200 partes por millón y la alcalinidad es de 150 partes por millón, entonces el equipo, la resina débil, va a retener la dureza correspondiente a esta alcalinidad, o sea, va a retener 150 partes por millón de dureza y los otros 50 no los puede retener porque es dureza permanente que se va a pasar. Entonces, aquí la alcalinidad de la salida del desgasificador va a estar muy cerquita a cero y la dureza va a estar en 50 partes por millón para este ejemplo. Si yo quiero bajar la dureza completamente, entonces debería colocar un suavizador adicional aquí al final para terminar de remover estos 50 partes por millón que no puedo remover el primer filtro. Si no hay problema con esa dureza, entonces simplemente el equipo llegaría hasta el desgasificador. Teníamos la resina catiónica y el desgasificador. Si quiero bajar dureza hasta cero, coloco un filtro adicional, obviamente más pequeñito porque ya no tiene que manejar la dureza inicial que entraba, que era de 200, porque la primera parte la retuvo la resina débil. Eh, entonces, como les decía, se remueve tanto dureza como alcalinidad, el CO2 se libera en el desgasificador, los sólidos totales disueltos se bajan, si yo mido conductividad, aquí a la salida va a bajar también un poco la conductividad por efecto de haber eliminado este CO2. Un factor crítico para que este funcione, para que este proceso con catiónica débil funcione, es que la relación entre la dureza y la alcalinidad debe ser mayor a 1. Aquí hay una gráfica de cómo es la capacidad de la resina de acuerdo a esta relación. Entonces, la capacidad de la resina cuando el valor es mayor a 1, fíjense que se pega una subida muy, muy, muy grande y es muy eficiente. Entonces, para durezas mayores que la alcalinidad, el proceso es muy eficiente, pero cuando la dureza es menor que la alcalinidad, la eficiencia de este proceso es muy, muy bajita. Entonces, fíjense que se bajaba aquí en relaciones de llave menos 0.8, ya la capacidad aquí bajó a 40 comparado con 120 si es mayor de 1. Entonces, muy importante para poder usar una resina catiónica débil, utilizar o utilizarla en procesos en donde la dureza es mayor que la alcalinidad. Entonces, eso sí es muy, muy importante para que funcione bien esto. Si la dureza es menor que la alcalinidad, es mejor usar el otro proceso del que ya vamos a hablar. Este proceso es muy, muy eficiente. La alcalinidad se baja casi a cero, pero la única condición es que la dureza sea mayor que la alcalinidad. Bueno, aquí las resinas pues que recomienda Lanxess pues es la Levatit CNP80 como resina catiónica débil y la resina 1567 para el suavizador posterior. La ventaja, digamos, bueno, aquí el suavizador, como les dije, pues obviamente es más pequeño y el consumo de sal pues también va a ser más bajito. Bueno, aquí ya habíamos dicho, entonces ventajas, así como resumen del proceso, es de alcalinización y suavización parcial al mismo, en un solo paso, bajo consumo de ácido. Esta resina es muy selectiva por el hidrógeno, entonces las resinas débiles normalmente se regeneran con la mitad de cantidad de regenerante que una resina fuerte. Entonces, si yo tuviera un desmineralizador, una resina como la Levatid F108, para regenerarla, pues necesito una cantidad de ácido específica
La débil utiliza la mitad de ese ácido, o sea, ahí hay un ahorro en consumo de ácido porque se utiliza la mitad de la cantidad que normalmente se usa para hacer esa regeneración. Normalmente los ácidos o los regenerantes, la soda también, se utilizan en exceso para asegurar que las resinas queden bien regeneradas, pero con las resinas débiles casi que se usa la cantidad estequiométrica necesaria para neutralizar, entonces la cantidad es muy bajita. No hay fuga de alcalinidad, les decía, si la dureza es mayor que la alcalinidad, el proceso es muy eficiente y no hay fuga de alcalinidad. Se reduce entonces también los TDS. Bueno, al pH a la salida va a aumentar, va a cambiar un poco. Va a estar más bajito porque pues aquí como se están cediendo hidrógenos el pH del agua se baja. Entonces hay que revisar que habría que tener ahí un ajuste de pH. El otro proceso, bueno, aquí hay las resinas, les voy a contar esto que de pronto uno ve que no lo usan mucho en la industria aquí en Colombia, y es que la resina catiónica débil, aquí quedó mal el encabezado, se puede usar también para remover toda la dureza. La resina débil, a pesar de que es resina débil, remueve la dureza muy eficientemente y especialmente en aguas con altos contenidos de sólidos totales disueltos. Entonces, una vez tiene aguas con conductividades muy altas y quiere remover solo la dureza. El problema de usar de una resina catiónica fuerte es que además del calcio y el magnesio, pues va a retener, eh, cuando yo la uso en ciclo hidrógeno, va a retener también pues todos los demás cationes y como seguramente el sodio está muy alto, pues la resina no va a ser tan eficiente removiendo esa dureza porque se va a saturar con otros cationes. Una ventaja de esta resina débil es que puede remover la dureza a pesar de que haya alto contenido de sólidos totales disueltos. La dureza va a bajar a niveles de 0,1 a 0,2 partes por millón. Eh, lo único es que aquí se debe regenerar con ácido y con soda para hacer esa regeneración, no con sal como sería una resina catiónica fuerte. Y lo otro es que el volumen de la resina se hincha y se encoge de acuerdo a los iones que está reteniendo. Entonces, la resina cambia en volumen un 60%, aumenta el volumen de la resina cuando pasa de forma de hidrógeno a forma sodio. Entonces, en el diseño del equipo hay que tener cuidado con eso y dejar espacio suficiente dentro del filtro para esa expansión del 60% de la resina. La capacidad de operación es más o menos de 0,78 a 1,1 equivalentes por litro en forma de sodio. Aquí tenemos un ejemplo de un agua que tiene 8.000 partes por millón de TS, muy alto, y dureza apenas de 57 partes por millón. Entonces a mí me interesa remover esa dureza, a pesar de que el contenido de TS es muy alto, la conductividad pues obviamente también está muy alta, el sodio mire que son 7.200 partes por millón. Eh, pero yo puedo usar aquí, bueno, este es obviamente un ejemplo que pone el Access de un equipo muy grande, pero se colocan en este caso 4 unidades con resina catiónica débil y después un polish, pero digamos que lo importante aquí es que a pesar de ese contenido de sodio de 7.000 partes por millón y de los TDS tan altos, la resina va a dejar el agua aquí a la salida con una dureza de menos de 0,1 partes por millón. Entonces es como para que vean cómo es deficiente esta resina catiónica en la remoción de dureza cuando hay agua con altos contenidos de TDS. Bueno, el otro proceso, entonces recuerden que casi que la única condición para usar una resina catiónica débil era que la dureza sea mayor que la alcalinidad. Si la dureza es menor que la alcalinidad, ese proceso deja de ser eficiente y entonces tendríamos que venir a usar este proceso, que es un suavizador normal con catiónica fuerte y una resina aniónica. Recuerden que la alcalinidad es un anión, una resina aniónica fuerte tipo 2 para remover la alcalinidad.
La ventaja aquí de este proceso es que los dos filtros se van a regenerar con sal. El suavizador, como ya sabemos, siempre se regenera con sal para posicionar sodio y la resina aniónica fuerte se regenera con sal, pero para posicionar el cloruro. Pero es una ventaja que no tengamos que usar ácido, sobre todo aquí en Colombia que es controlado. Este pues digamos que soluciona ese tema del manejo de productos químicos controlados. Importante que, que se elimine toda la dureza, que, que sea posible, o sea, que sea casi cero, para que no haya precipitación aquí de carbonatos dentro del filtro aniónico. Entonces, aquí es necesario que siempre esté el suavizador al principio, que la dureza se baje a cero para poder pasar el agua al filtro de resina aniónica y remover ahí pues, los bicarbonatos y carbonatos. Aquí dice que qué pasa con el CO2, aquí no hay CO2, aquí no hay producción de CO2, entonces ese tema pues ya lo del desgasificador no se olvida. Digamos que una ventaja del proceso anterior es que la cantidad de resina que se usa es más bajita porque el CO2 se libera es en un desgasificador. Pero sin embargo, si hubiera CO2, por ejemplo, en un desmineralizador normal, donde yo quiero bajar la conductividad a cero, también se produce CO2 en el filtro catiónico. Ese CO2 que pasa a la resina aniónica coge el CO2, entonces parte de, digamos, ese anión, pues obviamente ayuda a saturar la resina aniónica. En el proceso anterior, pues como se liberaba en un desgasificador, no se satura la resina aniónica. Aquí en este proceso entonces no hay CO2, entonces no tenemos que hablar nada de eso, el pH no se afecta, el pH se mantiene, y a la entrada y a la salida debería ser el mismo pH. Esta gráfica es solo para mostrarles que de acuerdo con el porcentaje de alcalinidad y con los sólidos totales disueltos, se puede alcanzar una capacidad específica de la resina para remover esa alcalinidad. Aquí esta gráfica se hizo regenerando la resina aniónica con 5 libras de sal por cada pie cúbico, pues se obtuvo esta gráfica. Y la siguiente gráfica es para compararla con la siguiente. Se le agregó a la salmuera un poquitico de soda. Entonces, el agregar soda al final no, al agregar soda, mezclarla con la salmuera, hace que la capacidad de la resina aumente. Entonces, digamos que aquí en 60 el porcentaje de alcalinidad del 60%, cuando los TS son 250, si yo coloqué soda en el regenerante, la capacidad me da más o menos 8, ¿cierto? Para 60. En la anterior, para 60, sin soda, la capacidad me va un poquito más bajito de 6. Entonces, fíjese que siempre es importante el aumento de capacidad de intercambio y de retención de la alcalinidad si yo mezclo la salmuera con soda. Entonces, un buen ejercicio es agregar un poquito de soda regenerante para que esta alcalinidad, para que esta capacidad de intercambio de la resina aniónica mejore. Eh, ¿Cuánta soda? Perdón, es como el 5% de soda por el 95% de sal. Entonces, el el único proceso donde de pronto no se podría agregar soda es cuando yo voy a usar esa agua eh, para uso potable, cuando estoy potabilizando, pues obviamente ahí el tema de la soda sí va a ser un inconveniente. Pero cuando es para cualquier otro proceso industrial, entonces agregando soda a la salmuera, la eficiencia del proceso es mucho más alta. Bueno, entonces ventajas de este proceso de catiónica y aniónica fuertes. Pues primero que no se usa ácido para regenerar.
Aquí sí ya no hay ninguna limitación. En el otro decíamos que la dureza tenía que ser mayor que la alcalinidad. Acá no importa. El agua va a salir completamente suavizada. Los dos filtros se regeneran con sal y no vamos a requerir el desgasificador y la presurización. Entonces, eso es importante, ¿no? Aquí en el primer proceso, cuando yo tengo el desgasificador, yo les dije que el desgasificador es un equipo que está abierto a la atmósfera para que pueda salir el CO2, o sea que aquí el agua se despresuriza. Entonces aquí tengo que poner una bomba para presurizar y volver a mandar a los siguientes filtros. Entonces aquí también digamos que ese tema no lo coloqué aquí y se debe tener en cuenta. Yo debo contar con una bomba adicional para volver a presurizar el sistema para el siguiente filtro. Bueno, desventajas. La eficiencia no es tan alta como en el otro caso. A veces influye mucho la, la- las diferentes sales que traiga el agua y es como difícil predecir por qué no está siendo tan eficiente el proceso. Depende mucho de la calidad de agua que está pasando. Y cuando los carbonatos son bajos comparados con todos los aniones, fíjense que en las gráficas de capacidad hablábamos de que la alcalinidad debe tener un porcentaje, pero a medida que baja el porcentaje, fíjense que la capacidad de intercambio también va siendo menor. O sea, si la alcalinidad, el porcentaje de alcalinidad con respecto a los demás aniones aumenta, pues la capacidad de retención de la resina también aumenta. Entonces, una desventaja es que cuando los carbonatos o bicarbonatos son muy bajitos, pues la capacidad va a bajar y si yo quiero de pronto mantener esos niveles de capacidad, debería aumentar la sal para hacer las regeneraciones o poner más cantidad de resina. Y otra desventaja comparado con el método anterior es que los sólidos totales disueltos no se van a reducir, se mantienen o inclusive se suben un poquito. Bueno, eso era básicamente lo que teníamos. No sé si Jordan ya recibió preguntas. Vamos a responder algunas preguntas. Y mi parte no necesito escribir a ti. Si tienen alguna pregunta, nos pueden escribir al chat o levantar la mano y les abrimos el micrófono. Y en este momento les voy a enviar, bueno, como les dijimos, la capacitación va a quedar grabada y la vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Entonces, les voy a enviar el link del canal de YouTube para que se suscriban y estén pendientes, pues, de los videos que subimos allí. Bueno, nosotros tenemos un software de, de Lanxess para hacer el cálculo de estos equipos del desgasificador con resina catiónica débil. Entonces solo nos tienen que mandar pues obviamente el análisis físico-químico del agua que quieren tratar, el caudal y de pronto si tienen alguna restricción en el tiempo de operación del equipo para mirar cada cuánto se regenera. Entonces con eso nosotros podemos hacer el cálculo de- del tamaño del equipo, les diríamos cuánta resina se debe usar, con cuánto se regenera y cada cuánto se regenera. Eso en el software de Lanxess para de alcalinización con catiónica débil. Como este es el proceso más eficiente, este es el proceso que está en, en el software de Lanxess. Este otro proceso, de donde se usa resina catiónica fuerte para suavizar primero y luego la aniónica fuerte tipo 2 para dealcalinizar, ese sí ya no está en el software, pero nosotros hicimos o sea, les podemos ayudar a hacer esos cálculos, obviamente utilizando estas gráficas de capacidad de intercambio, mirando los porcentajes de alcalinidad, y les podemos decir, pues el suavizador es muy fácil calcularlo, pero entonces en la resina aniónica les podemos decir cuánta resina, eh, cada cuánto se debe regenerar y con cuánto se regenera. Eso se lo podemos ayudar. Aquí, ¿qué necesitaríamos?
El tema aquí que no les comenté también es que como esta es una resina aniónica, no es selectiva. Entonces aquí también vienen sulfatos, cloruros y nitratos en el agua que voy a tratar. Entonces para hacer el cálculo y para hacer el diseño del equipo, necesitamos que nos manden el análisis físico-químico, pero si es para bajar la alcalinidad, es importante que nos digan además de la alcalinidad el contenido de sulfatos, cloruros y nitratos, porque ese contenido nos va a permitir calcular primero el porcentaje de alcalinidad para usar esas gráficas y saber cómo va a influir esos otros aniones en el proceso de retención de alcalinidad. Pero también les podemos ayudar en el diseño de esos equipos informándoles cantidades de resina, tamaños de los filtros y cantidades de regenerantes y cada cuánto se regenera.